Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Esta noche vamos a seguir miles de años de historia humana y viajar a muchos lugares del mundo. Los textiles se encuentran entre los primeros inventos más importantes de la humanidad. No solo son útiles, especialmente para la ropa, sino que también revelan costumbres sociales, cultura, estética y tecnologías. Generación tras generación, millones de nuestros antepasados han trabajado en el prensado o hilado de fibras, en la pintura o en el bordado y el tejido. Hablaremos de muchos tipos de diferentes textiles, de dónde provienen y para qué se utilizan, desde los más actuales como el algodón o la lana hasta la seda más preciada. Esto nos da muchos aspectos diferentes para discutir, pero vamos a tomar todo esto metódicamente y todo va a ser fácil de seguir. Los textiles son creaciones muy controladas y a menudo se encuentran en esta zona gris entre la artesanía, la decoración y el arte. Gran parte de la historia de la humanidad, los artesanos y los artistas fueron lo mismo, e incluso hoy en día siempre es esclarecedor pensar en los artesanos como artistas y viceversa, para comprender realmente lo que hacen. Siempre hay una combinación de fisicalidad y emoción o intelecto. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y concentrarte solo en el sonido de mi voz mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video en otra ocasión, o deseas saltar a alguna parte de la historia en particular, tenemos marcas de tiempo en la descripción y también en el primer comentario debajo del video. También podrás encontrar ligas hacia diferentes plataformas donde podrás escucharnos, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y otros. Si eres tan amable, te pido te suscribas a mi canal y le des clic al botón me gusta. Esto ayuda a promover el canal para poderlo mantener libre de interrupciones comerciales en lo más posible. Puedes también seguirnos en Facebook para anuncios. Pero antes de comenzar, asume una posición cómoda. Toma una respiración larga y profunda y relajante. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros, de tus brazos y piernas. Deja que tus músculos faciales también se relajen y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Ahora comencemos. ¿Cuándo comenzó la humanidad a usar ropa? Mucho antes de que se inventaran los textiles. De hecho, las investigaciones indican que los humanos pueden haber comenzado a usar ropa hace 100.000 a 500.000 años, probablemente pieles y pieles de animales, posiblemente ropa hecha de hojas u otro material vegetal. No lo sabemos exactamente. Las agujas de coser más antiguas que se han descubierto datan de hace al menos 50.000 años.
Y vamos a ver que los textiles aparecieron decenas de miles de años después, entre 20.000 y 30.000 años. Tenemos figurillas encontradas en Europa que representan piezas de ropa. Hay faldas hechas de fibras retorcidas, sombreros o gorras, cinturones. Los arqueólogos también encontraron varios artefactos utilizados en la fabricación de textiles, como palos de tejer. Los más antiguos de ellos datan de hace más de 7.000 años. No está claro exactamente cuándo se produjo la transición a los textiles reales, a diferencia de las pieles cosidas. Pero el primer tipo de textil probablemente fue el fieltro. El fieltro no es una tela tejida. Se obtiene enmarañando y prensando fibras naturales entre sí. El antiguo proceso solo funciona con pelos de animales. Se aplica agua caliente a 2 capas de pelos de animales y luego, cuando las fibras se agitan y se comprimen, se unen en una sola pieza de tela. No funciona bien con las fibras vegetales porque no tienen esta propiedad de rizarse y formar una sola pieza cuando se remojan en agua caliente y se prensan. Esta técnica probablemente apareció en Asia Central y todavía es utilizada por las tribus nómadas para hacer ropa, botas o alfombras. Es un material muy útil porque es repelente al agua, no se quema fácilmente y absorbe los sonidos. En realidad, aunque no es un tipo de textil muy común, es posible que tengas algunos objetos con fieltro. Se utiliza para cubrir mesas de cartas o mesas de juego en los casinos, o como amortiguador en muchos instrumentos musicales, como en pianos. Hace unos 8.000 años, los textiles tejidos aparecieron en todo el mundo y se pueden encontrar pruebas de su presencia en todos los continentes, al menos en las regiones que eran lo suficientemente secas como para preservarlos. Esto incluye Oriente Medio, China, India, el norte de África y las partes secas de América, especialmente Perú. Es menos seguro cuando fabricaron los textiles por primera vez en las regiones alrededor del Ecuador o en los trópicos, porque todos los textiles son relativamente frágiles y sobreviven miles de años solo en las regiones más secas. Sin embargo, es probable que se extendieran por todo el mundo durante el Neolítico. Sabemos que este periodo fue rico en migraciones que propagaron innovaciones a un ritmo muy lento en comparación con nuestros estándares modernos. Tomó siglos o miles de años, pero esto todavía no es mucho en relación con la historia de la humanidad. No está claro exactamente cuándo. Parece que las primeras fibras utilizadas en los tejidos fueron vegetales, y la primera fue el lino. Mucho antes del algodón, el lino se cultivaba hace al menos 8.000 años en el Oriente Medio. Es un cultivo que sirve para la alimentación. Las semillas son comestibles y dan aceite de linaza, y el tallo da fibras, que son muy fuertes,
más fuertes que el algodón y relativamente suaves. Desde el cercano oriente, el cultivo del lino se extendió a Europa, India y China, donde estuvo presente hace unos 5.000 años. El lino se cultivaba ampliamente en el antiguo Egipto, por ejemplo, donde se usaba para ropa, velas y para enterrar a las personas como mortaja o para envolver momias. En todo el mundo mediterráneo y en Europa, la gente dependía principalmente del lino para los textiles de origen vegetal. También usaban mucha lana. Hablaremos de eso más adelante, pero en ese momento el algodón era muy raro en esta parte del mundo. Los fenicios comerciaban con lino egipcio por todo el Mediterráneo. Los romanos lo adoptaron y varios siglos después, en la Edad Media europea, seguía siendo una fibra muy importante. En Europa, la industria se centraba en Flandes. El cultivo se cultivaba en el norte de Europa y luego se procesaba y convertía en telas, incluidas telas teñidas alrededor de Flandes, y se exportaba a través de rutas comerciales medievales. Si te interesa saber cómo se producían los tintes y cómo cambiaba el gusto por el color en este periodo, hice una historia llamada La historia de los colores. La puedes encontrar en mi biblioteca. El lino dominó las fibras vegetales en Occidente hasta el siglo XVIII, cuando el algodón lo reemplazó. Al principio, el algodón y las telas de algodón provenían principalmente de la India, pero a medida que los productos de algodón crecieron en popularidad, los europeos tomaron el control de esta industria. El algodón fue introducido en sus colonias en América como un buen cultivo comercial. Importaban la materia prima de América y la India y producían textiles en una región centrada en Inglaterra y el norte de Francia. Volveremos a la historia del algodón un poco más adelante. Había varios pasos involucrados en la producción de textiles, ya fuera con lino, algodón o lana. No han cambiado mucho, a pesar de que se han industrializado, y todavía se practican para hacer telas con fibras naturales. En primer lugar, hay que preparar la materia prima. Las fibras se lavan en una primera fase de limpieza. Luego viene el conteo y peinado, que son métodos para desenredar y enderezar las fibras. Una vez preparada la materia prima, se convierte en hilo mediante hilatura. El hilado es la acción de tirar y retroceder las fibras. Se podrían hacer manualmente con una especie de pico. Probablemente así comenzó durante la antigüedad o la Edad Media. Es un poco confuso. La rueca se introdujo por primera vez en la India y en el mundo islámico. A partir de ahí llegó a Europa y se generalizó su uso. La rueca aumentó la productividad y ayudó a producir hilo regular. Fue fundamental en la industria textil antes de la Revolución Industrial, cuando fue sustituido por otras máquinas. Después de hilar, había que tejer el hilo, lo que se hacía en el telar.
Los hilos se disponían verticalmente como la urdimbre, ya sea desde la parte superior del telar, cuando estaba vertical, o desde un lado. Luego el tejedor pasaba el hilo horizontal, conocido como trama, a través de los hilos verticales, usando una lanzadera. Para garantizar que la tela permaneciera apretada, el hilo de trama se empujaba cada vez que pasaba a través de la urdimbre. Después de horas, días o incluso semanas de trabajo, se obtenía un trozo de tela. Sin embargo, había etapas finales para la tela de lana. El primero era el batán, que consistía en remojar la tela en agua y luego golpearla para apretar los hilos. Luego vino el teñido y finalmente la impresión. La impresión y el teñido fueron las ventajas significativas del algodón, porque esta fibra funciona muy bien con el color. Las telas de algodón reemplazaron en gran medida al lino en Occidente, pero el algodón también tenía su propia historia antigua. En el mundo antiguo, el algodón se producía y utilizaba en dos centros principales, India y América. El tejido de algodón más antiguo conocido, que data de hace 8.000 años, se encontró en Perú, lo que indica que ahí es donde la planta fue domesticada por primera vez. Los textiles de algodón también existieron en América del Norte, con evidencia de cultivo hace 5.000 años en México y Arizona por parte de los pueblos nativos americanos precolombinos. La otra región histórica de origen del algodón, donde probablemente fue domesticado independientemente de las Américas, fue la India. Los griegos y más tarde los romanos conocían el algodón, considerándolo un artículo de lujo importado que llegaba a través de antiguas rutas comerciales, como la ruta de la seda. Deseaban el algodón por su suavidad y ligereza, considerándolo superior a la lana o al lino. El algodón tenía la capacidad de retener colores vibrantes, a diferencia de la lana, y el único tejido considerado aún mejor era la seda, que también era un lujo importado. Egipto tenía algo de cultivo de algodón en la antigüedad, pero nunca llegó a ser prominente ni reemplazó al lino y la lana. El algodón se utilizó un poco más común en Europa durante la Edad Media, aunque siguió siendo relativamente raro. Fue introducido en España y Sicilia a través de la conquista musulmana en el sur de Italia. Estas regiones fueron recuperadas más tarde, lo que llevó al desarrollo de la manufactura de algodón en el norte de Italia y Flandes. La materia prima era traída a través de Venecia, ya que era uno de los productos que los comerciantes venecianos adquirían durante sus viajes a Oriente Próximo. También importaron una cantidad significativa de telas indias listas para la venta que habían pasado por Persia y otras partes del Medio Oriente. Durante ese tiempo, las finas telas indias se consideraban superiores a cualquier cosa producida por la industria europea,
y este dominio persistió hasta el siglo XVIII. La India exportó textiles a China, el mundo musulmán y Europa, aunque los europeos tardaron algún tiempo en darse cuenta de su origen. Un tipo particular de tela de algodón, la muselina, lleva el nombre de la ciudad de Mosul, en Irak, donde los europeos creían que se originó. Sin embargo, en realidad pasó por Irak y provino de varios centros de producción en la India. El mayor centro de producción se encontraba en la parte oriental de la India, concretamente en Bengala, alrededor de la ciudad de Dhaka, que ahora es la capital de Bangladesh. Sin embargo, también había varios otros centros de producción en la India. En los siglos XVI al XVIII, los gobernantes de la India promovieron activamente la producción de algodón y textiles de algodón, lo que llevó a un crecimiento significativo de la industria hasta el siglo XVIII. Los comerciantes chinos y musulmanes se sintieron atraídos por compradores portugueses, holandeses, ingleses y franceses que navegaron a la India a través de la ruta del sur alrededor de África y gradualmente ganaron el control sobre el comercio en Asia. Se estima que en el siglo XVIII los textiles indios eran los productos manufacturados más importantes en el comercio mundial. Estos textiles se podían encontrar desde América hasta Japón, lo que suponía un reto para las naciones comerciales europeas, que tenían poco que ofrecer a cambio. La India era en gran medida autosuficiente y había poca demanda de productos europeos. Como resultado, los países europeos tuvieron que exportar cantidades significativas de metales preciosos, como oro y plata, para pagar los productos indios. Esta circunstancia impulsó a los países europeos a realizar esfuerzos para desarrollar su propia industria algodonera. Durante este periodo hubo una creciente importación de materias primas y el desarrollo de la industria gráfica con nuevos patrones. Un ejemplo de este patrón es Toile de Juillet, que surgió en el siglo XVIII. Toile de Juillet consiste en un patrón repetido sobre un fondo liso, a menudo blanco, con el patrón en sí en color. Tradicionalmente estos patrones representaban temas pastorales o arreglos de flores. Aunque son originarios de Irlanda, ganaron una inmensa popularidad en Francia y en el Reino Unido en el siglo XVIII, lo que llevó a un crecimiento exponencial de la producción en estos países. Los patrones de Toile de Juillet se usaban comúnmente para cubrir muebles, paredes o cortinas. El nombre Toile de Juillet se refiere a la tela de Juillet, una ciudad cercana a París. La creciente demanda de algodón llevó al desarrollo del cultivo de algodón en las colonias, particularmente en las Indias Occidentales, donde la planta ya estaba presente antes de la llegada de los europeos. Similar a otros cultivos coloniales,
como la caña de azúcar, el café o el tabaco. El establecimiento de las plantaciones y el cultivo generalizado del algodón lo convirtieron en uno de los principales productos coloniales del siglo XIX. Sin embargo, esto tuvo consecuencias significativas y de gran alcance en otras partes del mundo. En particular, estimuló aún más la demanda de esclavos africanos. Si bien la práctica había comenzado antes, el algodón por sí solo fue responsable de la deportación de cientos de miles, potencialmente incluso millones, de africanos al Caribe y más tarde a los Estados Unidos. En los años posteriores a la independencia, los Estados Unidos no eran productores importantes de algodón. De hecho, era bastante marginal. Sin embargo, en el siglo XIX, la producción de algodón en los Estados Unidos experimentó un crecimiento dramático y rápido. A mediados del siglo XIX, estados como Georgia, Missouri, Luisiana y Alabama eran importantes productores de algodón, a pesar de tener poblaciones relativamente pequeñas. Un aspecto notable de esta población era que el 50% de ella consistía en individuos esclavizados, muchos de los cuales habían nacido en Estados Unidos, pero cuyos padres habían sido traídos al país una o dos generaciones anteriores. Otra consecuencia de que los europeos y más tarde los estadounidenses asumieran el control de la industria algodonera fue el declive de la industria textil en la India. Si bien no se arruinó por completo, la producción europea se abarataba y se ponía al día en términos de calidad, acelerando así la revolución industrial en Europa. Los Estados Unidos se convirtieron en un importante proveedor de algodón en bruto y desplazaron a la India como principal exportador de este producto. El Reino Unido y Francia eran los dos principales clientes del algodón americano. Durante la Guerra Civil, la Confederación intentó coaccionar a estos dos países para que intervinieran contra el norte, imponiendo un embargo sobre el algodón. Esta estrategia, conocida como diplomacia algodonera, finalmente resultó ineficaz. Sin embargo, el hecho de que se haya ensayado una medida de este tipo demuestra la importancia crítica del suministro de algodón a las industrias textiles de estos países durante este periodo. La seda es una antigua fibra textil que se originó en China durante el periodo neolítico y tiene una historia de aproximadamente 6.000 años. Inicialmente la producción de seda permaneció confinada a China durante varios milenios hasta la apertura de la ruta de la seda en los siglos antes de Cristo. Incluso después de que la ruta de la seda facilitara la difusión de los productos de seda a regiones como el Cercano Oriente, la India y el Mediterráneo, China mantuvo el monopolio de la producción de seda
durante otros 1000 años, porque el conocimiento de la producción de seda seguía siendo exclusivo de China. Si bien la seda se considera comúnmente como un textil de lujo hoy en día, conocida por su excelente calidad y alto valor, fue más ampliamente utilizada y accesible desde hace varios siglos. Sin embargo, la popularidad de la seda disminuyó a medida que el precio del algodón bajó y las fibras sintéticas como el nylon surgieron como alternativas más baratas. La seda es producida por la polilla de la seda, específicamente durante su etapa de oruga, cuando forma un capullo hecha de un hilo delgado pero fuerte. Este hilo delicado y brillante permite tejer textiles ligeros y brillantes. Según una tradición legendaria en China, el origen de la seda se atribuye a un descubrimiento accidental. Se dice que un capullo de gusano de seda cayó en la taza de té de una emperatriz. Mientras intentaba recuperar el capullo, el hilo comenzó a desenredarse. Intrigada, se le ocurrió la idea de tejer el hilo y quedó asombrada por el textil resultante. La emperatriz observó entonces el ciclo de vida del gusano de seda y procedió a instruir a otros en el arte de criarlos, una práctica conocida como la sericultura. El conocimiento de la producción de seda estaba celosamente guardado en China y no fue hasta mediados del primer milenio después de Cristo que la seda comenzó a exportarse. Sin embargo, su verdadero origen seguía siendo un misterio para los forasteros. Los romanos, por ejemplo, estaban confundidos al respecto. Si bien sabían que la seda provenía de los gusanos de seda, creían que las orugas tejían directamente la tela en los árboles, de manera similar a cómo las arañas crean sus telas. La seda creó un frenesí significativo en la alta sociedad china temprana debido a sus cualidades de ligereza, apariencia brillante y aparente perfección. Esto llevó a una restricción en el uso de la seda, que duró aproximadamente un milenio. Solo a los miembros de la familia imperial y a unos pocos individuos selectos de alto rango se les concedió el privilegio de usar seda como símbolo de distinción. Ciertos tipos de seda poseen un mayor brillo que otros, y este atributo es el resultado de la estructura de los hilos. La forma de prisma de estos hilos hacen que la luz se refracte desde todos los ángulos, creando una apariencia brillante. A lo largo de los siglos, el privilegio de usar seda se extendió gradualmente a un círculo más amplio de personas, pero aún permanecía prohibido para las masas. De hecho, incluso tocar la seda estaba prohibido para los campesinos, que constituían la gran mayoría de la población. Sin embargo, esta prohibición fue levantada bajo la dinastía Qing en el siglo XVII. La seda tuvo aplicaciones más allá de la ropa y también se utilizó en la creación del papel. El papel en sí fue otro descubrimiento chino y podía fabricarse a partir de diversas materias primas, como el bambú,
la paja, el lino e incluso la seda. Durante el siglo II a.C., bajo la dinastía Han, comenzó la producción de papel de seda, marcando la aparición del primer papel de lujo. Además, la seda se convirtió en algo más que un material durante este periodo. Funcionaba como una forma de moneda debido a su alto valor. La seda podría utilizarse para pagar a funcionarios gubernamentales de alto rango, recompensar a ciudadanos ricos o servir como tributo. La longitud de la tela de seda se convirtió en un estándar monetario en China, comparable al peso del oro. La seda ya había llegado a otras partes del mundo, incluso antes de la apertura de la ruta de la seda, con rutas comerciales regulares establecidas para la distribución de este preciado producto. Los egipcios tardíos, así como los griegos y romanos, conocían la seda incluso antes de la apertura de la seda. En el siglo II a.C., aunque pequeñas cantidades de seda lograron salir de China en siglos anteriores, la ruta de la seda facilitó la disponibilidad de seda en cantidades mucho mayores. La fama y el alto precio de la seda supusieron una amenaza para el monopolio chino sobre la producción, lo que llevó a los chinos a tomar medidas para proteger su control. Se emitió un decreto imperial que condenaba a muerte a cualquiera que intentara exportar gusanos de seda o sus huevos. Sin embargo, el monopolio chino sobre la producción de seda finalmente se derribó. En el año 300 después de Cristo, los japoneses montaron una expedición que capturaron huevos de gusanos de seda y se llevaron a las jóvenes chinas, que fueron obligados a enseñarles el arte de la sericultura. Los japoneses refinaron sus técnicas a lo largo de los siglos siguientes, lo que llevó a la práctica generalizada de la sericultura en Japón a mayor escala. En Occidente se cree que el primer intento exitoso de producir seda fuera de China tuvo lugar en el siglo VI en el Imperio Bizantino. Los monjes lograron contrabandear huevos de gusanos de seda escondidos en varillas de bambú, estableciendo una industria de la seda en Bizancio. Los árabes también contribuyeron a la difusión de la producción de seda, introduciéndola a través de las costas del Mediterráneo, de forma similar a su difusión del algodón. El desarrollo de la producción de seda fuera de China no condujo a la desaparición de la industria de la seda china, que había acumulado varios miles de años de experiencia y continuó produciendo telas de seda de la más alta calidad en los siguientes siglos. Sin embargo, las técnicas de producción de seda finalmente se extendieron al resto de Europa tras el inicio de las cruzadas en la Edad Media. Un nuevo centro de producción surgió en el norte de Italia, que se fortaleció aún más después de la Cuarta Cruzada. Este evento resultó en un saqueo de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino,
y la destrucción de la industria de la seda en Bizancio. Como resultado, cientos de tejedores calificados se trasladaron a Italia. El ascenso del Imperio Otomano en Oriente tuvo un impacto en el acceso europeo a la seda importada, ya sea reduciendo la disponibilidad o haciéndola más cara. Esto dio un impulso a la producción de seda italiana, lo que le permitió prosperar. La larga tradición de los textiles finos en el norte de Italia comenzó en la Edad Media y fue posible gracias a la concentración de ciudades comerciales como Venecia y Génova. Estas ciudades importaron conocimientos y nuevos materiales, beneficiándose de un área bien poblada, con benefactores adinerados que formaban una sola base de clientes para textiles de lujo y bienes en general. En el siglo XV, la seda china continuó llegando a Europa, pero en este punto, más de la mitad de la producción se había trasladado a Europa, principalmente a Italia. Sin embargo, en el siglo XVI, el centro europeo de producción de seda se trasladó a través de los Alpes a la ciudad de Lyon en Francia. Francia se enfrentó a un problema similar al que las ciudades-estado italianas habían experimentado antes, con un déficit comercial que resultó en una transferencia significativa de metales preciosos a Italia, causada por la importación de productos indios y chinos a través de la ruta de la seda. Para combatir este problema, los reyes intentaron desarrollar una industria nacional de la seda. El país se estableció con éxito como el principal consumidor de seda durante ese tiempo. La combinación de la gran población de Francia, una creciente clase alta, con la voluntad de gastar en artículos de lujo, y el auge de la moda como fenómeno cultural contribuyeron a este logro. Es importante señalar que durante siglos la demanda de bienes preciosos importados se había originado principalmente en un pequeño grupo formado por nobles y burgueses adinerados. En el siglo XVI, la demanda de artículos de lujo, impulsada especialmente por las cortes reales de toda Europa, alcanzó niveles sin precedente. Cortes prominentes como las de Enrique VIII en Inglaterra, Francisco I en Francia y ricas ciudades-estado italianas como Venecia, Florencia y Roma, junto con Madrid, fueron testigos de cómo los cortesanos y la alta aristocracia gastaban más que nunca en ropas y joyas. No era raro que las personas en estos círculos gastaran varias veces los ingresos de una persona promedio en un solo atuendo, que solo usarían una sola vez. La gran demanda de productos de lujo llevó a la aparición de una industria de artículos de lujo en Europa, con Italia y sobre todo Francia desempeñando un papel importante. Las fuertes y cambiantes tendencias de la moda renovaron continuamente la demanda de artículos de lujo.
En consecuencia, Lyon se convirtió en la nueva capital europea del comercio de la seda en los siglos XVI y XVII. Lyon logró esta posición al concederle un monopolio comercial y manufacturero y al crear con éxito nuevos patrones y estilos que se utilizaron en ropa, tapices y muebles de alta gama. En el siglo XVII, la ciudad de Lyon tenía más de 10.000 telares dedicados a la fabricación de seda, que sustentaban aproximadamente a 1/3 de la población de la ciudad. Esta fue una industria importante para la época preindustrial. Sin embargo, con el inicio de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, el foco de la innovación textil se desplazó principalmente a la industria del algodón, particularmente en el Reino Unido. Como ya hemos mencionado, el algodón se convirtió en un producto básico importante durante este periodo, beneficiándose de los aumentos de productividad en la hilatura gracias a las nuevas máquinas. La seda, por el otro lado, se mantuvo un poco al margen. Al ser ya un hilo, la seda no se benefició de los mismos avances en el hilado que el algodón. Además, la seda conservó su condición de producto de lujo, mientras que el precio de la tela de algodón estaba bajando, lo que la hacía más accesible a los mercados más grandes. El tejido de telas de seda preciosas, que a menudo incorporaban hilos de plata u oro, implicaba un proceso muy delicado. Se hacía en pequeñas cantidades y no se podía industrializar por completo. Por lo tanto, incluso durante la Revolución Industrial, cuando la producción textil estaba experimentando cambios significativos, la producción de seda siguió siendo más artesanal y limitada en escala. Durante la Revolución Industrial, a pesar de la aparición de fábricas gigantes y la producción en masa en diversas industrias, la producción de seda siguió siendo semi-industrial. Innovaciones como el telar jacquard, que utilizaba tarjetas perforadas para tejer patrones automáticamente, trajeron algunos avances al tejido de seda. Este telar es notable como precursor de las computadoras de la década de 1800. El sistema de tarjetas perforadas, aunque limitadas, sirvió como una forma efectiva de programación y continuó siendo utilizada en forma informática hasta la década de 1970. Sin embargo, con el advenimiento de la Revolución Industrial, la producción europea de seda comenzó a declinar y nunca se recuperó por completo. La producción de seda era muy intensiva en mano de obra, y a pesar de las innovaciones y el aumento de la productividad, no podían compensar completamente el aumento de los costos. A diferencia de la disminución del costo del algodón en bruto, el costo de los capullos de gusanos de seda continuó aumentando. Además, con la disponibilidad de productos de algodón más baratos y visualmente atractivos, la demanda de seda disminuyó significativamente. En el siglo XIX,
La importación de seda de China o Japón se hizo más atractiva debido a la rapidez del transporte que permitió la apertura del Canal de Suez. Como resultado, la producción de seda en Italia y Lyon se volvió marginal. Hoy en día la producción de seda sigue existiendo, pero se limita a producir productos o tejidos de alta gama, utilizados en la restauración de objetos antiguos, como tapices o asientos forrados en seda. Como resultado contrario a la intuición de la revolución industrial en Europa, China recuperó su posición como el mayor y más dominante productor de seda del mundo. Este estatus como principal productor de seda sigue siendo mantenido por China hasta el día de hoy. Tenemos que echar un vistazo a un último tipo de fibra muy importante que tiene su propia historia significativa en el ámbito de los textiles. Si bien el fieltro, que está hecho de fibras animales prensadas en lugar de tejidas, se reconoce como la forma más antigua conocida de textil. Diferentes animales producen varios tipos de fibras a pesar de su composición química similar. La lana, a diferencia del pelo o la piel, crece a partir de células especializadas llamadas folículos en la piel. Estos folículos pueden producir fibras con diferentes características, como el diámetro, el engarce y la elasticidad, que pueden variar significativamente. La lana, al ser más fina que el pelo y la piel, posee un mayor grado de ondulación. Por ejemplo, una lana fina, como la merino, puede tener hasta 100 ondas de engarce por pulgada, mientras que el cabello carece de engarce por completo. Hilar el cabello en hilo sería un desafío, ya que las fibras capilares individuales no se adhieren fácilmente entre sí. Por el contrario, la lana es fácil de hilar debido a la presencia de pequeños rizos que ayudan a que las fibras se mantengan unidas. La lana exhibe una amplia gama de características que incluyen el diámetro, el engarzado, el contenido de lípidos y el color natural, inclusive el porcentaje de fibras de diferentes tamaños dentro de un vellón. Además, la lana puede provenir de varios animales, como ovejas, cabras, como cachemira y mojer, conejos como angora y camélidos, incluidas las alpacas. La diversidad de la lana se atribuye a las numerosas variables involucradas, lo que la convierte en el tipo más diverso de fibra natural. También está fuertemente asociada con la domesticación, ya que la lana silvestre era rara en la naturaleza antes de la domesticación de los animales que la producen. La domesticación de estas especies jugó un papel crucial en la disponibilidad y desarrollo de la lana como fibra textil. Los descubrimientos arqueológicos sugieren que la selección de ovejas por su lana comenzó alrededor del año 6000 a.C., coincidiendo con la aparición de los tejidos textiles. Sin embargo, es posible que la lana en ese momento se usara principalmente
para fieltro u otros fines, ya que las prendas de lana más antiguas conocidas datan de 2 o 3 mil años después. La cría selectiva de ovejas para aumentar la producción de lana y reducir el pelo transformó la lana en una alternativa importante al lino. Durante la época del Imperio Romano, las poblaciones mediterráneas y europeas usaban predominantemente 2 tipos de materiales: el lino y la lana. El algodón seguía siendo una curiosidad y la seda se consideraba extravagante, por lo que no eran de uso común para la mayoría de la población. La lana y el lino se complementaban de varias maneras. La lana tiene la ventaja de impedir la transferencia de calor y servir como un buen material aislante debido al volumen de los tejidos de lana resultantes de su engarzado. Las bolsas de aire creadas por el engarzado contribuyen al aislamiento térmico. El lino, por otro lado, era más adecuado para climas más cálidos y secos, como en Egipto y muchas partes de Oriente Medio. Sin embargo, incluso en climas cálidos, había situaciones en las que la propiedad de la lana para mantenerse alejado del calor exterior era útil. Los pueblos que vivían en el desierto, como los beduinos en Arabia o los tuareg en Sahara, utilizaban ropa de lana para aislarse. Se utilizaban diferentes calidades de lana para diversos productos. Las más finas se reservaban para la ropa y las más gruesas se utilizaban para mantas o alfombras. Cada región del Medio Oriente y Europa desarrollaron su propia producción de lana, desde la cría de rebaños de ovejas hasta la fabricación de telas. Del mismo modo, en diferentes partes del mundo, las especies locales de animales fueron domesticadas por su lana. Por ejemplo, en América del Sur, las alpacas y las llamas se utilizaban principalmente para sus pelajes, mientras que en la India se utilizaban varias razas de ovejas para la producción de lana. Durante la Edad Media, el comercio de la lana desempeñó un papel importante en el comercio europeo. Si bien una parte sustancial de la producción de lana se llevó a cabo localmente para el consumo, particularmente en áreas más remotas, el siglo XIII fue testigo del surgimiento del comercio internacional y la división del trabajo en la industria. Los Países Bajos, que incluyen a Bélgica e Italia, se convirtieron en las 2 principales regiones para el tejido y el comercio. Las materias primas de la lana procedían de varias regiones de Europa occidental, siendo Inglaterra el principal productor de lana en bruto, seguida de España en menor medida. La lana inglesa siguió siendo la principal exportación durante siglos y desempeñó un papel fundamental en la economía inglesa, al menos hasta el siglo XVII. Incluso después de eso, continuó siendo protegida. Por ejemplo, a finales del siglo XVII, la corona inglesa prohibió a las colonias americanas comerciar con lana con nadie que no fuera Inglaterra. Además, dado que una parte importante del valor de los textiles
de lana residía en los detalles y acabados. Inglaterra intentó desarrollar su propia industria manufacturera para conservar una mayor parte de los procesos de valor añadido. En el siglo XIV, solo alrededor del 10% de la lana producida se transformó en textiles, pero este porcentaje aumentó en los siglos siguientes. En las regiones donde la manufactura y el comercio de lana eran importantes, esta industria tuvo un gran impacto en el desarrollo económico y el surgimiento gradual del capitalismo. Hacia finales de la Edad Media, el comercio de la lana se hizo muy importante, generando capital que podía ser reinvertido. También provocó cambios en la organización de la producción en países como Inglaterra, Italia, los Países Bajos, el oeste de Alemania y el norte de Francia. Surgió una nueva clase de empresarios burgueses que tomaron el control de todo el proceso de producción fuera de la autoridad de los gremios o los estados. Si bien no había fábricas ni máquinas complejas durante este periodo, que vendría después, estos empresarios organizaron y supervisaron todo el proceso de fabricación. Adquirían materias primas y daban empleo a numerosos trabajadores individuales o pequeños talleres, gestionando eficazmente las distintas etapas de la producción. En el sistema de la industria artesanal, diferentes individuos tenían roles distintos. Algunos hilaban la lana en hilo, otros la tejían y otros teñían los textiles. Los supervisores de este sistema compraban y proporcionaban todas las materias primas necesarias. Pagaban a los trabajadores en función de las piezas producidas y gestionaban la logística, incluida la entrega de materias y la recogida de los productos terminados. Este sistema, conocido como la industria artesanal en Inglaterra, tuvo un impacto significativo y duradero en las regiones donde se practicaba. La industria artesanal elevó el nivel de vida y en general fue bien recibida por los habitantes de las zonas rurales. Proporcionaban una fuente adicional de ingresos, especialmente durante el invierno, cuando el trabajo agrícola era limitado. Además, permitía la acumulación de capital que podía invertirse en otros lugares. Incluso décadas antes del Renacimiento en Italia, familias como los Medici en Florencia construyeron su fortuna en el comercio de la lana. Utilizaron su riqueza para establecer los primeros bancos e invertir en varios sectores. Cuando la revolución industrial comenzó, siglos más tarde, no es casualidad que inicialmente tuviera lugar en Gran Bretaña y luego se expandiera a partes de Europa continental. Si bien las innovaciones técnicas como las máquinas y la disponibilidad de materias primas fueron ingredientes cruciales para la revolución industrial, es importante tener en cuenta que la base del capital y el espíritu empresarial ya había surgido mucho antes. Esta disposición a invertir en proyectos
de fabricación, impulsados por la búsqueda de la rentabilidad, desempeñó un papel fundamental en la transformación que se desarrolló durante la Revolución Industrial. La importancia histórica de los textiles, en particular de la lana, no debe subestimarse en la configuración del mundo económico que habitamos hoy en día. La lana desempeñó un papel central en el proceso de acumulación de capital y en la reestructuración de los métodos de producción, trascendiendo su importancia como material textil. En el siglo XIX, la producción de lana, junto con el algodón y otras materias primas, siguió una trayectoria similar. Se descentralizó y se trasladó a colonias u otras partes del mundo. En el caso de la lana, esta deslocalización se produjo principalmente en países como Australia, que sigue siendo el mayor productor de lana del mundo, y Nueva Zelanda. Además, los principales países productores de lana en los tiempos modernos incluyen a China y Estados Unidos. Esto que hemos cubierto abarca solo las principales fibras naturales utilizadas en los textiles durante miles de años, aunque hay más fibras como el yute, que se deriva de las plantas y se utiliza en textiles, como la arpillera. Las mencionadas han tenido siempre la mayor importancia. Si bien comprender los materiales, las técnicas y el impacto de la industria textil en la configuración del mundo es fascinante, hay otra dimensión a considerar: el estilo. La ropa y la vestimenta y atuendos a través de la historia. Pero eso lo cubriremos en un episodio más adelante. Por ahora hemos llegado al final de nuestro pequeño recorrido de esta noche. Espero hayas disfrutado de esta aventura y te invite a descubrir y aprender más sobre este tema. Ahora ya puedes dejarte ir y dormir, y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches, duerme bien.